Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están hoy? Espero que maravillosamente bien, llenos de energía y curiosidad, porque hoy tenemos un tema que ha estado haciendo olas, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento, y es algo que de verdad no van a querer perderse. Hoy vamos a desgranar la noticia top sobre la relación de Mert y Afra. Sí, han escuchado bien, Mert y Afra. Y créanme, lo que vamos a contarles podría hacer que se les caiga la mandíbula al suelo. Así que prepárense, pónganse cómodos, abróchense los cinturones porque esto va a ser un viaje emocionante a través de los rumores convertidos en realidad. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. La información más fresca y jugosa del espectáculo está aquí. Empecemos con la bomba, la noticia que ha puesto a todos a hablar. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, cada uno brillando con luz propia en sus respectivas carreras. Mert, conocido por su carisma arrollador, su magnetismo en pantalla y su talento indiscutible que lo ha llevado a interpretar personajes que se quedan grabados en la memoria del público. Y Afra, la estrella ascendente que con una velocidad vertiginosa, ha conquistado corazones con su belleza cautivadora, su versatilidad actoral y una frescura que la distingue. Siempre los hemos visto como profesionales ejemplares, dedicados a su arte y hemos sido testigos privilegiados de su impresionante evolución artística. Pero, ¿qué pasa cuando la vida profesional, tan intensa y exigente, se cruza de manera tan inesperada con la personal? Pues bien, hoy vamos a hablar de eso, de cómo las cámaras de cine y las luces de la fama parecen haber encendido también la chispa de un romance. Los rumores habían estado circulando por un tiempo, esas pequeñas chispas que se vislumbraban en entrevistas, en eventos sociales, quizás un cruce de miradas un poco más intenso de lo normal, un roce casual que parecía tener un significado más profundo. Pequeñas señales que solo los fans más observadores y los medios más perspicaces lograban detectar. Pero nada concreto, nada que pudiera ser afirmado con certeza. Hasta ahora. La noticia que ha explotado, la que ha inundado las redes sociales, los portales de noticias de entretenimiento y las conversaciones de café de los fanáticos, es que Mert y Afra estarían viviendo un romance. Sí, señores y señoras, oficialmente. Y lo más fascinante de todo es cómo se ha desarrollado esta historia, porque no ha sido un simple anuncio sorpresa. Ha sido un camino cuidadosamente pavimentado con pistas, con momentos sutiles, con gestos que ahora, en retrospectiva, cobran un sentido perfecto, como si hubiéramos estado viendo una película con un guión preestablecido. Imaginen la escena. Retrocedamos unos meses atrás, a aquel evento de alfombra roja que acaparó todos los titulares, ¿recuerdan? Mert llegó solo, pero sus ojos parecían escudriñar la multitud, buscando a alguien en específico. Y ahí estaba Afra, radiante, deslumbrante con su atuendo, pero aparentemente manteniendo una distancia profesional, un halo de formalidad a su alrededor. Sin embargo, para nuestros ojos de halcón, y seguramente para los de muchos seguidores, se percibía esa complicidad, esa energía que iba más allá de una simple camaradería profesional. Era como si hubiera una conexión invisible que los unía en medio de la multitud. Luego vinieron las entrevistas donde se les preguntaba por sus proyectos, sus inspiraciones, sus planes futuros, pero sus respuestas parecían tener un doble sentido, una ironía juguetona que solo ellos parecían entender completamente, como si estuvieran compartiendo un código secreto. Y los comentarios en redes sociales, las redes sociales. Ese caldo de cultivo de especulaciones y confirmaciones. Los fans, con su agudeza característica y su dedicación inquebrantable, empezaron a notar similitudes inquietantes. Comparaciones de publicaciones en los lugares que visitaban casi simultáneamente, en las referencias culturales que compartían, en las canciones que escuchaban, incluso en la forma en que sonreían en sus fotos. Era como si estuvieran armando un intrincado rompecabezas, uniendo piezas aparentemente inconexas que poco a poco revelaban una imagen más grande y romántica. Cada like mutuo, cada comentario sutil, cada coincidencia de ubicación se convertía en una pieza clave para los detectives de la farándula. Pero lo que realmente ha encendido la chispa definitiva, lo que ha hecho que esta noticia sea la top de la que hablamos hoy, la que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, es la forma en que lo han hecho público. No ha sido una rueda de prensa organizada, ni un comunicado de prensa frío y distante emitido por sus representantes.
Ha sido algo mucho más orgánico, más humano, más natural y por ende mucho más creíble y conmovedor. Recientemente ambos actores fueron vistos juntos en un viaje a una isla paradisíaca, un destino de ensueño donde se rumorea que han pasado unos días de absoluto relax y conexión. Y aunque intentaron ser discretos, como suele suceder cuando la felicidad es contagiosa, las fotos y los vídeos, inexorablemente, terminaron filtrándose. Y no hablo de unas simples fotos borrosas tomadas a distancia. Hablo de imágenes nítidas de alta calidad, donde se les veía cogidos de la mano mientras paseaban por la playa, compartiendo risas cómplices bajo el sol tropical, disfrutando de la compañía del otro de una manera que gritaba a los cuatro vientos: «¡Somos pareja!». Sus expresiones faciales, la ternura en sus miradas, la forma en que se apoyaban el uno en el otro, todo indicaba una profunda intimidad y un afecto genuino. Y lo que es aún más revelador, y lo que ha solidificado la noticia, fue la reacción de ambos ante la inevitable presencia de las cámaras y el asedio de los paparazzi. En lugar de huir, de negarlo con evasivas, de mostrarse molestos o incómodos, se mostraron sonrientes, quizás un poco sorprendidos por la falta de privacidad, pero aceptando la situación con una naturalidad que enamora. Una aceptación que dejaba entrever que ya no tenían nada que ocultar. Y aquí viene la parte que va a hacer que se pregunten cómo han llegado hasta aquí. ¿Cómo se forjó esta conexión que ahora parece tan sólida? Ambos son figuras públicas muy queridas y seguidas, y cualquier movimiento en su vida privada se convierte instantáneamente en noticia, en un tema de conversación global. Se rumorea fuertemente que se conocieron durante el rodaje de una película que, por diversas razones, aún no ha sido estrenada. Imaginen la intensidad de compartir tantas horas, tantos días, tantas emociones ficticias en un set de rodaje. Es en ese crisol de la actuación, en esa simbiosis creativa, donde muchas historias de amor nacen, en la magia del cine, en la conexión profunda que se crea entre actores que dan vida a personajes juntos que comparten sueños, miedos y la adrenalina de contar una historia. Se dice que la química que se ve en la pantalla, esa chispa que atrapa al espectador, es solo un reflejo, o quizás una pista, de lo que realmente sentían el uno por el otro fuera de cámara. Y ahora, después de haber trabajado juntos, después de haber compartido esa experiencia artística, parece que han decidido dar un paso más allá, explorar esa conexión que ha crecido y florecido entre ellos. Lo realmente interesante de esta relación es la sincronía, la armonía que parece existir no solo entre ellos, sino también con el momento actual de sus vidas. Ambos han estado en un punto álgido de sus carreras, donde están cosechando éxitos y recogiendo los frutos de años de esfuerzo y dedicación. Mert, con sus proyectos recientes que lo posicionan como uno de los actores más cotizados y demandados de la industria, y Afra, consolidándose día a día como una figura imprescindible en la escena artística, demostrando una madurez y un talento que sorprenden. Pareciera que no solo se complementan profesionalmente, sino que también se entienden y se apoyan a nivel personal, creando un equilibrio que muchas parejas de la farándula desearían. Y eso es algo que sus fans están amando, están adorando. La reacción en redes sociales ha sido abrumadoramente positiva, casi unánime. Los comentarios están llenos de mensajes de apoyo incondicional, de felicitaciones sinceras, de frases cargadas de emoción como «sabía que había algo ahí» o «son la pareja perfecta que el mundo necesitaba». La gente parece haber estado esperando esta confirmación con ansias, como si hubieran sido unos detectives más en esta intriga romántica, y ahora celebran el desenlace feliz. Pero ¿cuáles son las implicaciones de esta noticia? ¿Qué significa para la industria, para los fans y para ellos mismos? Para la industria del entretenimiento significa la consolidación de una pareja de oro, dos talentos unidos que sin duda darán de qué hablar en futuros proyectos, en eventos de gala, en alfombras rojas y en cada entrevista que concedan. La sinergia de su fama y su talento podría generar proyectos aún más ambiciosos y exitosos. Para los fans, es la confirmación de una esperanza, de una pareja que admiran individualmente y que ahora podrán seguir junta en cada paso de su camino, tanto profesional como personal. Es la materialización de sus deseos, la validación de sus sospechas. Y para Mert y Afra es el inicio de una nueva etapa, un capítulo importante y emocionante en sus vidas donde podrán compartir no solo éxitos profesionales, sino también experiencias personales, crecer juntos y construir un futuro. La discreción inicial, que ahora se ha desvelado de una manera tan natural y genuina, sugiere que esta relación es algo que se ha construido con cuidado, con paciencia y con verdadero afecto. No ha sido una estrategia publicitaria orquest.
Ada para ganar notoriedad, sino un paso adelante en su vínculo, una decisión personal de compartir su felicidad. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la vida de las celebridades, sobre cómo sus vidas privadas se convierten a menudo en espectáculos públicos, analizadas, comentadas y juzgadas por millones de personas. Siempre bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es observado y diseccionado. Pero en este caso, Mert y Afra han sabido navegar la situación con una elegancia envidiable, con una madurez que desarma las críticas. La filtración de las fotos, que en otras circunstancias podría haber generado controversia negativa o incomodidad, ha sido recibida con entusiasmo, con alegría y con una oleada de apoyo, lo que demuestra el cariño y el respeto que el público les tiene, y la conexión que han logrado establecer con sus seguidores a través de su trabajo y su autenticidad. Es un recordatorio importante de que al final del día, son personas reales con sentimientos reales, con vidas privadas que merecen respeto, y cuando deciden compartir una parte de esa vida, lo hacen con la esperanza de ser comprendidos y apoyados. Así que para recapitular y poner un punto final a este análisis apasionante, la noticia top que ha revolucionado el panorama del entretenimiento, que ha puesto a todos a vibrar de emoción, es la confirmación del romance entre Mert y Afra. Lo que comenzó como rumores sutiles, pistas en redes sociales, miradas cómplices y declaraciones ambiguas, se ha materializado en imágenes y situaciones que dejan poco o ningún lugar a dudas. Parece que la química que comparten en pantalla ha trascendido la ficción para instalarse en la vida real, y están disfrutando de esta nueva etapa juntos, con la naturalidad y la transparencia que los caracteriza. La forma en que lo han gestionado con esa espontaneidad y esa aceptación ante la inevitable exposición, ha sido clave para que la noticia sea recibida con tanto cariño y admiración por parte de sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de esta emocionante noticia. ¿Qué les ha parecido? ¿Se lo esperaban? ¿Les tomó por sorpresa o ya lo intuían desde hace tiempo? Me encantaría saber su opinión, leer sus reacciones. Déjenme en los comentarios qué piensan de esta nueva pareja, si creen que harán buen equipo, si tienen alguna otra teoría sobre cómo surgió su relación o qué proyectos les gustaría verlos hacer juntos en el futuro. Su feedback es súper importante para nosotros, nos motiva a seguir investigando y nos ayuda a crear el contenido que más les gusta y que más disfrutan. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, familiares y compañeros de trabajo que también sean fans de Mert y Afra, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de estar al día con las últimas noticias y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más análisis y más historias fascinantes. Hasta la próxima.